Señor. Él es digno de gloria y digno de honor, el Cordero que vida nos dio. Él es digno. La radio vía internet, fuente de agua viva, llegando a toda la tierra con el maravilloso mensaje de la sana doctrina para la salvación de los hombres y la perfección de la Iglesia de Jesucristo. Escúchelo y recíbalo ahora mismo por intermedio del siervo y apóstol de Jesucristo, Asunción Roldán Ábalos. Él es digno de gloria y digno de honor. Santo es el Señor. Santo es el Señor. Veamos en esta hora la importancia de la oración. En esta tierra muchos hombres viven escondidos de Dios, aislados y privados de la gloria y la presencia de Dios por causa del pecado. Sin embargo, Dios nos sigue llamando a cada uno por su nombre y te dice con amor: venid luego y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios nos quiere ayudar, pero es necesario acercarnos a Él mediante la oración de fe, confiando y esperando en su infinita misericordia y compasión para con todos nosotros. Por eso no temamos, mis amados, más bien a través de la oración abramos las puertas de los cielos para encontrarnos con nuestro Dios amoroso que anhela ayudarnos y bendecirnos en todas las cosas. Dios ya nos dio la muestra de su amor tan grande a darnos a su Hijo Jesucristo para que por medio de Él tengamos entrada y comunión con el Padre. Por eso desde ahora acerquémonos a Dios con un corazón sincero a través de la oración que cambiará y transformará toda nuestra existencia. Pues si te encuentras enfermo, la oración es la mejor terapia en la curación y recuperación de todos los pacientes de cualquier tipo de enfermedad, pues la práctica de la oración te producirá paz y tranquilidad, te concederá estabilidad y confianza en medio de los conflictos, acaba con el estrés. Cuando oramos nos relajamos el sistema nervioso y el sistema vascular, eliminando así la presión arterial y las tensiones nerviosas. La oración controla y nivela los ritmos cardíacos y metabólicos. Por eso es que los que oran frecuentemente gozan de un excelente estado de salud corporal y espiritual. La oración limpia y purifica el alma, acabando con los deseos y apetitos de la carne, pues Dios nos ayuda a salir de toda dificultad si venimos a Él con sinceridad y humildad, en completa sujeción y sublime adoración. La oración nos libera de toda inquietud, ansiedad y aflicción para vivir libres del miedo y del temor, para así poder deleitarnos y gozarnos en la presencia de Dios en completa y perfecta paz. Por eso dice Santiago: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. La oración eficaz del justo puede mucho. Toda persona que comienza a orar también empieza a cambiar y a mejorar sus acciones y relaciones en todo ámbito y aspecto de la vida personal y social. Por eso vemos que los apóstoles y profetas se hicieron grandes y poderosos porque ellos sabían y podían cambiar el rumbo y destino de los pueblos
por la oración ferviente y persistente. Veamos algunos de los hechos y acontecimientos portentosos y milagrosos que nos relata la historia de aquellos hombres que supieron orar para controlar y cambiar las tempestades y adversidades en tranquilas y loables bonanzas. Daniel, aquel joven judío de oración y conducta intachable ante Dios y los hombres, aquel joven que fue deportado a Babilonia, en donde sus enemigos se inventaron un edicto para eliminarlo, echándole en el foso de los leones. Mas como él era un hombre de oración ferviente y poderosa, oró y Dios le salvó, cerrando la boca de los leones para que no le hiciesen daño. Porque Dios escucha la oración. Él está siempre listo para ayudar y para intervenir oportuna y eficazmente en favor de todos los que le piden algo en oración. Sus ojos están abiertos y sus oídos están atentos a todos los que a Él claman. Habéis escuchado del formidable líder Josué, aquel fiel ayudante y sucesor de Moisés, que siempre estaba listo y dispuesto para hacer la obra de Dios. Cuando él estaba luchando contra los amorreos para tomar la tierra prometida, en su valeroso y ardiente deseo de vencer y prevalecer en presencia de los israelitas, exclamó: Sol, detente en Gabadón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Pues la oración es la llave que abre las puertas del cielo para mover la mano de Dios en nuestro favor. Así es, mis amados, Dios escucha la oración. Por eso no dudes, no temas, busca la ayuda de Dios en oración, ya sea una protección, un milagro o una bendición. Lo que sea que quieras o necesites, pídele a Dios en oración, para que puedas ver su gloria y su poder manifestada en tu vida y en cada momento que lo necesites. La persona que ora constantemente se arraiga y cimienta en el reino de Dios, para poder experimentar una vida sobrenatural y victoriosa, pues por la oración mantenemos acceso directo a la dispensación de Dios, para asirnos frecuentemente de sus preciosas y grandísimas promesas, fieles y verdaderas que Dios ha predestinado para los que le aman. Muchos reyes en Israel fracasaron y cayeron porque no buscaron a Dios. Todo siervo o profeta o varón de Dios, mientras más ora, mayor victoria y gloria obtendrá. La oración es una conversación con Dios, para saber hablarle a Él y también para escuchar sus sabios consejos y ponerlos por obra, para poder así cumplir con su santa y perfecta voluntad. Samuel, aquel profeta fiel, desde muy niño aprendió a escuchar a Dios, pues él decía: habla Jehová porque tu siervo oye, y Dios le revelaba sus planes y secretos, porque Dios no hace nada sin que antes lo revele a sus siervos lo que Él va a hacer. Pues la Biblia dice que Samuel clamaba a Jehová y Él le respondía con lluvias, con truenos y de muchas maneras, porque Dios oye la oración. Elías fue otro profeta de oración poderosa, pues él supo permanecer fiel a Dios en el tiempo de la apostasía de Israel. Él pudo mantenerse limpio y libre del pecado y de la iniquidad, porque él tenía un ardiente y vivo celo por el Dios viviente. Por eso es que él hablaba y su palabra se cumplía,
él no tenía ninguna vacilación, duda o temor. Por eso podía someter a cualquier prueba sus palabras y sus hechos. Por eso cuando vemos que él levantó altar a Jehová en presencia de todo el pueblo de Israel y de los profetas de Baal, oró diciendo: Jehová, Dios de Abraham, Dios de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová, y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Así es, nuestro Dios grande, fiel y verdadero, responde a la oración. Por eso es que Dios quiere que todos los hombres oren en todo lugar, levantando manos libres de iras y contiendas, para que Él pueda intervenir favorablemente en toda situación. Por eso, si estás pasando por el valle del dolor, de las lágrimas, clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Busca a Dios siempre en oración, en súplicas y ruegos, pues todos los que a Él clamaron fueron alumbrados, socorridos y bendecidos, y nunca sus rostros fueron avergonzados, porque solo Dios tiene la respuesta y la solución perfecta para tu vida. Por eso busca siempre su rostro y su poder, con clamor y súplicas, con insistencia y perseverancia, pues Cristo mismo te anima diciéndote: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Todos debemos tener hambre y sed de Dios. Debemos bramar por las corrientes de las aguas vivas del Espíritu y por un derramamiento del Espíritu Santo en nuestros días. Dichoso aquel hombre que sabe mantenerse en oración, pues éste vence al diablo y a la tentación. Solo el que busca a Dios de todo corazón, con un profundo arrepentimiento, tendrá un verdadero avivamiento. Por eso ora a Dios de corazón, con la mente renovada y los labios purificados. El que ora sin cesar no tiene tiempo para pecar. Por eso mantente despierto con tu lámpara encendida en el fuego del Espíritu Santo. Solo la oración con humildad y sinceridad de corazón nos ayuda para cimentarnos y arraigarnos como columnas en el reino de Dios, para una vida sobrenatural y victoriosa cada día. La oración nos da acceso directo a la dispensación de Dios, para así poder asirnos de sus preciosas y grandísimas promesas. Por eso todos debemos aprender a orar eficazmente, pues la oración eficaz hace posible las cosas imposibles. Por eso es que necesitamos saber aprender a orar correctamente, pues debemos tocar el corazón de Dios con palabras que sean de su perfecta voluntad. Es decir, debemos presentar peticiones precisas y concretas, que estén apoyadas y fundamentadas en la palabra de Dios escrita, para que Él obre con su infinito poder y su grande misericordia en favor de nuestras almas sedientas de Él. La oración es una conversación o comunión espiritual del creyente con Dios, a fin de estar en su presencia, gozando de todos sus beneficios temporales y eternos en Cristo Jesús. Por eso la oración se torna eficaz y poderosa cuando es guiada por el Espíritu Santo en el irresistible nombre de Jesucristo y conforme a la palabra de Dios escrita. Todos obtenemos muchos y grandes beneficios por dedicarnos a la oración.
pues podemos de esta manera pedir perdón a Dios por toda falta, para mantenernos limpios y purificados de todos nuestros pecados. Podemos acercarnos a Dios en nuestras debilidades y flaquezas, para recibir de Dios la fortaleza. El que ora se levanta y empieza a andar en victoria. Derriba las paredes que no le dejan avanzar, asalta los muros, porque solo con Dios haremos proezas. Todos los que oran viven mucho mejor. Los padres se muestran más sensibles y comprensibles ante los problemas y las necesidades de sus hijos. Los esposos y las esposas que oran muestran más aprecio y mayor estimación a su cónyuge. Los niños y jóvenes, por saber orar, adquieren mayor grado de concentración y un alto coeficiente intelectual para triunfar en sus estudios. Los trabajadores que son de oración muestran mayor interés y eficiencia en el desempeño de sus labores, porque son animosos y optimistas. Por eso debemos de tener un tiempo intocable, consagrado para Dios, para buscar su rostro y su poder. Amados del Señor, pidámosle que nos ayude y nos enseñe a orar eficazmente, con un claro despertar y avivamiento espiritual, en comunión y fervor del Espíritu, poniendo todo nuestro ser con mucha atención, con toda voluntad, y así con grande emoción, presentemos nuestras peticiones a Dios de todo corazón, porque solo Él tiene la mejor respuesta para todas nuestras peticiones y la mejor solución para todas nuestras necesidades, problemas y dificultades. Pues debemos orar por todos nuestros asuntos personales. Debemos orar y pedir por todos los que están bajo nuestra responsabilidad, porque Dios en el día final nos va a pedir cuenta por todo lo que Él nos ha dado. Así es que debemos mantenernos firmes en oración, resistiendo valiente y poderosamente al diablo en el nombre de Jesús, pues debemos deshacer toda astucia y oposición contra nuestras oraciones, porque solo nuestras oraciones arruinan y deshacen toda obra mentirosa del diablo. Por eso es que lo que más teme el enemigo es que el pueblo de Dios empiece a orar. Por eso enciende tu lámpara y ubícate en tu lugar, manteniéndote en sujeción y en obediencia a Dios y a tus superiores, porque sin discusión alguna, el menor es bendecido en el superior. Así es, mis amados, porque solo el arrepentimiento sincero y la oración de todo corazón produce un verdadero avivamiento y despertamiento en las personas y en los hogares que se mantienen firmes y constantes en la oración. Por eso también vemos que la iglesia en el primer siglo, la iglesia de los apóstoles, supo priorizar y darle la importancia debida a la oración como parte fundamental de la doctrina. Por eso dice la Escritura que toda la iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Pues todos los miembros de la iglesia eran humildes, hombres sencillos, dedicados al servicio, así como el Señor Jesucristo había practicado y enseñado a todos sus discípulos. Así eran ellos. Por eso vemos que los apóstoles estaban ocupados en el servicio de atención a las viudas, y luego que se multiplicaron los discípulos, entonces ellos convocaron a la multitud y le dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Por eso es que ellos establecieron a la hora novena como la oración para toda la iglesia,
Y en Hechos de los Apóstoles capítulo 3 vemos que Juan y Pedro subían juntos al templo a la hora novena, la hora de la oración, es decir, a las 3 de la tarde. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna a los que entraban en el templo. Este hombre, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les pedía que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos, y saltando, se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Estos hechos impactaron y estremecieron a toda la ciudad de Jerusalén y sus autoridades. Por eso vemos que se reunieron los gobernantes, los ancianos y los escribas, para interrogar a Pedro y a Juan por lo que había acontecido. Pero al ver el denuedo y la sabiduría de Pedro y de Juan, y sabiendo ellos que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha entre ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y le intimidaron. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Todas estas señales y grandes maravillas fueron motivadas por la oración, y toda clase de oposición y de persecución levantó más el ánimo del pueblo para orar. Por eso ellos decían: Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. De este modo ellos continuaron haciendo grandes señales y maravillas. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, pues lo que ellos buscaban era cubrir la necesidad de cada uno de ellos, y perseveraban unánimes cada día en el templo, comiendo juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y orando siempre, y teniendo la aprobación de todo el pueblo. Y el Señor mismo añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos, pues la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, porque tenían todas las cosas en común, y de esta manera estaban mostrando a todo el mundo que ellos se amaban unos a otros con el mismo amor de Jesucristo, y todos los reconocían y los admiraban como verdaderos discípulos de Cristo. Pues la iglesia del primer siglo alcanzó la perfecta comunión con el cielo a través de la oración, de tal modo que el Señor confirmaba su evangelio glorioso con abundancia de señales y prodigios, y la presencia asombrosa de sus ángeles entre los discípulos apoyando la evangelización. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos,
mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Como eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndolo tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiase, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. De esta manera la iglesia persistía y prevalecía poderosamente por la oración ferviente y persistente. Amados del Señor, esta es la iglesia que Dios ha establecido como un modelo para todos nosotros los cristianos de todos los tiempos. Por eso volvámonos a Dios. Él quiere hombres humildes, justos, obedientes, que sepan someterse a su palabra y mantenerse luchando firmes en oración, pues estamos en los últimos días y la necesidad es aún mayor que en el principio. Por eso es que nuestro deber principal es orar, orar y orar, hasta ver la gloria de Dios en nuestras vidas, en nuestros hogares y en nuestra iglesia. Nos estamos acercando a la medianoche. Cristo viene ya. Por eso debemos estar velando y orando, esperando y anhelando la venida de nuestro Señor. Pues Cristo viene para llevar a su iglesia fiel y verdadera, cuyos miembros son muy valientes, poderosos, guerreros, victoriosos, que saben luchar y desbaratar todas las obras del diablo. Por eso tú que estás escuchando, empieza a orar. Dios te está llamando. Y si no sabes orar o no tienes a dónde orar, nosotros estamos para ayudarte y enseñarte. Por eso no dudes, ven pronto o comunícate con nosotros, porque es necesario orar eficaz y poderosamente para la gloria de Dios. Nuestro deseo y nuestra meta es llegar al modelo de la iglesia que relatan el libro de los Hechos de los Apóstoles, porque nuestro Señor viene por una iglesia santa y perfecta, sin mancha ni arruga, sino más bien gloriosa y poderosa, a la medida de la estatura de la plenitud de Jesucristo mismo. Santo es el Señor, Él es digno de gloria y digno de honor, el Cordero que vida nos dio. Gracias por seguir escuchándonos. En breves momentos recibirá otro poderoso mensaje en esta misma estación de radio. Para más información, llamarnos al teléfono
352769 o al celular 943 97 35 72. O visite nuestra página web www.iglesiatemplosanto.com.